tanto el que te hayas venido solito. ¿Cuántos han traído sus invitados esta noche? ¿Quiénes han venido por primera vez? Levanten su mano. ¿Alguien viene por primera vez? Bienvenida. Muy bien, ¿alguien más? Ella también, bienvenida. 2 personas. Muy bien, el trabajo de 6 meses. Mira el fútbol. ¿Por qué los que están cerca, levanten su mano, los que levantaron su mano, mantengan su mano levantada, por favor. Y los que están cerca, por favor, saluden esas manos que están levantadas, denle un saludo, denle un abrazo. Ahí atrás está una mano levantada, dígale bienvenida. Y el resto, tenemos una ofrenda de Deseamos que su estadía aquí, en el tiempo que están disfrutando de este culto, sea de gran provecho espiritual. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido en la semana, iglesia? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido las cosas? ¿Sí? ¿A cuánto le ha ido más o menos? A nadie. Qué bueno. ¿A cuánto le ha ido más menos que más? Le pregunto esto porque lo que debe estar de continuo en nuestra boca es lo que la Escritura dice, que el Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y entonces tenemos problemas con la palabra siempre, ¿verdad? Porque dice que nos lleva siempre en triunfo. Entonces dice, ¿cuál siempre, Señor? A veces no parece siempre, parece de vez en cuando. Bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿El Señor o nosotros? Si el Señor dice que siempre, es siempre. Punto, se acabó. No vamos a discutir al Señor. No, pero nada. Dice la Escritura que gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Lo que pasa es que nuestra mente finita, nuestra mente muy lógica, pues analiza las cosas y dice, esto no parece nada positivo, no parece beneficioso, no parece bien, no, está más bien al revés, Señor, no sé qué estás haciendo. Pero otra vez viene la palabra y dice, todas las cosas ayudan, trabajan para bien para los que aman al Señor. Entonces usted dice, no entiendo. A mí me parece que todo está mal, Señor, pero confío, Señor, en que tu mano está moviendo estas piezas. Confío en que tú estás pintando un lienzo. ¿Cuántos son pintores? No de brocha gorda, no de lienzos. ¿Usted ha visto cuando un pintor dice un cuadro? No, parece feo, parece que es una mazamorra, parece un niño de 3 años que está jugando ahí. Y no se aprecia, pero cuando el cuadro está terminado, oigan, qué hermoso dibujo al Señor. Dile que natural, Señor, te está dibujando. Y el Señor va trabajando en nuestras vidas. Cosas que entendemos, cosas que no entendemos, cosas que deseamos y cosas que no quisiéramos. Pero todo trabaja para bien. Los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Entonces, mira, no te quejes. ¿Cómo nos vamos a quejar? No te quejes. Muy bien. Vamos a ver la palabra del Señor, de que el tiempo nos gane. Y le invito por favor a Hechos capítulo 15. Vamos a tomar lectura nuevamente de este pasaje, de este capítulo, el libro de los Hechos, que el domingo anterior leímos y desarrollamos parte del mensaje que hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a concluir. Hechos capítulo 15, desde el verso número 1. ¿Ya lo tienen? Bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos:
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Hasta ahí la lectura. Acompáñenme ahora. Amado Espíritu Santo, estamos muy contentos y expectantes acerca de la palabra que nos impartirás en esta noche. Confiamos plenamente en que tú, que has preparado todo este servicio de adoración y de amor, estás moviéndote, estás actuando y estás ministrando a cada instante. Y como lo has hecho en el tiempo de la alabanza y la adoración, estamos plenamente seguros que lo harás también a través de la predicación y de la enseñanza de las Escrituras. Ayúdanos pues a que nuestro corazón preste atención, a que nuestra mente pueda tener la capacidad de recibir y entender las Escrituras, tengamos la sabiduría de poder aplicarla a nuestra vida, que esta palabra pueda afirmar nuestra fe. Padre, estoy plenamente seguro, convencido totalmente que tu palabra nunca vuelve vacía cuando tú la envías sobre tu pueblo. Confío, Señor, en que tú hablarás a tu iglesia y que tu palabra producirá los frutos que ella conlleva. Gracias te doy también, Señor, por la preciosa sangre de tu Hijo con la cual hemos sido rociados. Gracias por la presencia de tus ángeles. Ellos nos han acompañado hasta aquí y están alrededor de tu casa, de tu pueblo, para protección, y otros muchos guardando también a nuestros seres amados donde se encuentran. Gracias por los cielos abiertos. Tú tienes para cada uno de tus hijos que venimos con fe a aquello que has preparado. Nadie que se acerca a ti con fe sale vacío de tu presencia. Señor, por lo tanto te pido una vez más que tu gracia tome mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que vienen de lo alto. Habla a tu pueblo, háblanos por amor a tu nombre, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nosotros tomamos este capítulo 15 del libro de los Hechos, porque considero que es un capítulo muy ilustrativo en cuanto a lo que viene ocurriendo con lo que hemos nosotros llamado una secta, la secta de los falsos judíos mesiánicos. Creo que es muy pertinente, muy oportuno, muy descriptivo. Cuando uno lee todo este capítulo 15 y el gran problema que tuvieron ya en el primer siglo en la iglesia, lidiando contra estos judíos que, aunque conversos, sin embargo querían continuar enseñando y transmitiendo
las leyes del Antiguo Testamento, empezando por la circuncisión, es ahí donde se crea lo que nosotros llamamos el domingo pasado un conflicto, un serio conflicto. Y nosotros hemos hablado acerca de los actuales judíos mesiánicos, al cual hemos calificado de falsos, porque para empezar, como dijimos, ni siquiera son judíos de linaje, sino que son gentiles que se han convertido al judaísmo y que vienen ellos confundiendo al pueblo del Señor bajo el argumento de querer enseñarnos ellos a nosotros acerca de nuestras raíces judías. Y desde el fondo, todo eso lo que quieren es que volvamos a retroceder en el tiempo, que volvamos a esas raíces. En un término, nos quieren judaizar. Entonces, contra esta secta que está moviéndose mucho en diferentes partes de Latinoamérica, necesitamos estar prevenidos, porque al parecer sus argumentos no son nada superficiales, ya que ellos han venido argumentando acerca de el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el idioma hebreo y una versión nueva del Nuevo Testamento, de traducción hebraica, todas estas cosas que están generando mucha expectación, mucho asombro en el pueblo cristiano. Toda la indumentaria que ellos visten y todos los ornamentos de los cuales se rodean, manifestando que vienen de la cultura judía, esta resulta muy atractiva para muchos cristianos y comienzan a entrar y a caer en estas falsas enseñanzas. Así es que leamos el versículo 1 para resumir lo que fue en este tiempo el conflicto que tuvieron los apóstoles. El verso 1 dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Quiero que noten esta enseñanza: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el otro problema está en el verso 5, donde dice que pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, es decir, estos sí eran verdaderos judíos mesiánicos, ellos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que ellos están empujando dos cosas: la circuncisión, ignorando ellos que ahora bajo el nuevo pacto la circuncisión ha quedado como un hecho en el pasado, un hecho que fue una señal de pacto entre Dios y Abraham y su descendencia física, y ahí terminó. Y lo otro que están promoviendo es el tema acerca de la ley, es decir, en hebreo llamado la Torá, lo que implica los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, donde se encuentran registrados 613 mandamientos, los cuales son llamados la ley de Moisés. Entonces ellos están buscando la manera de poder promover esto, introducir esto en los gentiles que se están convirtiendo a Cristo Jesús. Es decir, que para ellos no está siendo suficiente que estos gentiles abracen el Evangelio por la fe, sino que consideran que sumado a la fe, ellos deben practicar las leyes dadas por Moisés. Esto indudablemente incluye el día sábado, que por cierto estos falsos judíos, entre otras sectas, manifiestan que si nosotros no guardamos el sábado, estamos desobedeciendo y quebrantando los mandamientos de Dios, y que el hecho de guardar el domingo nos hace más bien un pueblo desobediente, y somos el producto de una conspiración histórica del catolicismo romano. Entonces, esto es una mezcla de cosas para tratar de atacar el día domingo como el día de reunión, de congregación del pueblo cristiano. Entonces, ellos vienen argumentando en cuanto al nombre de Jesús. Ellos dicen que si usted no pronuncia correctamente en el hebreo el nombre, entonces a quien está invocando es a cualquier otro ser, menos al Hijo de Dios. Ellos dicen que si usted no pronuncia correctamente el nombre de Dios como es en el original, entonces usted está invocando a cualquier otro Dios, menos al Dios de la Biblia. Manifiestan que el hebreo es el lenguaje de Dios
y que si usted no aprende el hebreo o no entiende la Biblia a la luz de la cultura y del idioma hebreo, usted terminará en la calle completamente perdido. Eso implícitamente está señalando que nuestra Reina Valera, que es la reina de las Biblias, pues es un poquito mal hecho, ¿no? Entonces, todos estos argumentos que atacan nuestra fe, que atacan los fundamentos de nuestras creencias como creyentes, como cristianos, están siendo pues duramente enfrentados, atacados por este falso movimiento mesiánico. Entonces, todo esto, como en estos tiempos, ha generado hoy una tremenda discusión. Miren el verso 2, por favor, donde dice lo siguiente: como Pablo y Bernabé tuviesen ¿qué? Una discusión y contienda no pequeña. Así que la cosa era bastante delicada, no era una cuestión pasajera, no era una cuestión tan sencillo, tan fácil de digerir, era un asunto bastante serio. Y en el verso 7, después de haber llegado a Jerusalén, dice, y después de mucha discusión. ¿A cuánto les gusta discutir? Todos son pacíficos. Qué bueno. Bueno, acá en la primera iglesia, estos apóstoles llenos del Espíritu Santo están discutiendo sobre este asunto y tienen que hacerle frente porque están queriendo hacer cosas totalmente contrarias al Espíritu de Dios. Y esto no se puede permitir, así es que se genera una discusión muy fuerte aquí en la iglesia del primer siglo. Eso es lo que nosotros hemos llamado un serio conflicto. En segundo lugar, si usted quiere más detalle de todo esto, compre el DVD del domingo anterior. Está todo explicado hasta con diapositivas. Solo estoy dando un resumen a vuelo de página. Lo segundo es no solamente un serio conflicto, sino una clara certificación. Veamos lo que, por un lado, habrán de argumentar, de testificar, primero el apóstol Pablo y Bernabé. Versículo 3, por favor, leemos el testimonio de Pablo y Bernabé. Dice que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Hay alguna versión que utiliza la palabra arrepentimiento, es decir, contando el arrepentimiento de los gentiles. ¿Y qué causaba esto? Gran gozo a todos los hermanos. Así es que mientras había por un lado un debate tipo teológico, sin embargo Pablo y Bernabé no cesaban de dar testimonio acerca de la conversión, del arrepentimiento de los gentiles. Estos gentiles paganos estaban escuchando el mensaje del Evangelio y estaban siendo contristados y estaban siendo llevados al arrepentimiento y a una fe en el Evangelio que estaban escuchando. Ahora, sin duda alguna, si un corazón de cualquier hombre se arrepiente y cree en el Evangelio que se está predicando, indudablemente eso es obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es obra del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 16:8 que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así es que todo esto estaba ocurriendo en el ministerio del apóstol Pablo y estas conversiones están causando gran gozo. Si usted ve el capítulo 14, el verso 27, encontrará que Pablo ya venía esto compartiéndolo en todo lugar que él iba. Y dice el verso 27 del capítulo 14, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Tiene que estar a tu lado que el Señor te abre una puerta para predicar el Evangelio. Dice, no, yo la encuentro cerrada. Bueno, que el Señor te abra la puerta para predicar el Evangelio. Porque Pablo estaba contando acerca de cómo Dios estaba moviendo, abriendo puertas para que el Evangelio sea predicado. Y los gentiles estaban recibiendo el Evangelio y se estaban convirtiendo. Y esto Pablo llenaba y desbordaba su corazón de gozo y de alegría, que no cesaba de compartirlo, produciendo el mismo gozo en los hermanos de la iglesia. ¿No están entendiendo? Así es que Pablo sabe que lo único que está predicando no es la circuncisión. Él no está caminando para predicar el Evangelio con un bisturí en la mano.
Él no está yendo con la Torá en la mano. Él no está yendo ni con candelabro ni con velas. Él está yendo a predicar el sencillo y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él continúa en ese ministerio. Y es por eso que un capítulo más adelante, en el 16, todos conocemos que a partir del versículo 23, Pablo es llevado a la cárcel, es metido en lo más profundo del calabozo. Y estando allí, él eleva cánticos al Señor, se produce un terremoto, las cárceles se abren, los presos salen y el carcelero dice: ya fui. Entonces el carcelero se quiere suicidar, Pablo lo detiene y dice: no te mates, aquí estamos nosotros. Entonces en el verso 34 del capítulo 16 del libro de los Hechos ocurre esta situación. Dice el verso 34: y llevándolos a su casa, verso 34 es el 16:30. Dice el 30: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una buena pregunta. ¿Cuántos saben la respuesta? Levanten la mano. Nadie sabe la respuesta a esta pregunta. Amén. Nada, que es humano. El carcelero solo pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bien, ¿cómo hago para ser salvo? ¿A cuántos de aquí le interesa la salvación? Este es un asunto. Por eso es que hay gran gozo cuando Pablo comparte de esto, porque cuando hablamos de salvación, espero que usted se estremezca internamente o experimente un gozo si a usted es salvo, porque hablamos de haber sido librados de la ira de Dios, del castigo de Dios, de la condenación eterna, del infierno, y hemos sido ahora trasladados a la vida eterna. Esto es de celebrarse, ¿o no? Es de celebrarse. Y eso es lo que exactamente el carcelero está preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si este carcelero hubiera estado en este tiempo y se hubiera topado con algún judío mesiánico de los falsos, le hubiera dicho: tienes que guardar el sábado y tienes que comprar esto y vestirte así y hablar hebreo y una serie de cosas. Pero el apóstol Pablo, en el verso 31, dice: ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Algo tan sencillo como esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso fue todo lo que le dijeron. Cree, pon tu confianza, pon tu corazón en el Señor Jesucristo, entrégale tu vida. La palabra creer en la Escritura no es un tema, no es una cuestión intelectual, es una cuestión del corazón. Pon completamente tu confianza en Jesús y entonces serás salvo, tú, y viene con promesa incluida, y tu casa. Así que dice el verso 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. Y finalmente fueron bautizados. Así es que Pablo continúa predicando, a diferencia de estos judíos mesiánicos de Hechos 15, a diferencia más aún de los de hoy. Pablo sigue predicando el evangelio y la salvación por la gracia y por la fe. Escuchemos al apóstol Pedro, por favor. Volvamos a Hechos 15 y leamos el verso 7. Ya el apóstol Pablo ha dado testimonio de lo que Dios está haciendo, cómo Dios está moviendo sin este asunto de la circuncisión, sin este asunto de la ley de Moisés. Ahora escuchemos al apóstol Pedro en el verso 7, él también tiene que decir algo. Dice el verso 7: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Bien. Amén. Ponga atención, porque en el verso 7 lo que está diciendo Pedro es que la palabra que está predicando es la palabra del evangelio, no es la ley de Moisés. Ese es el mensaje que predicamos, es el evangelio, que Dios envió a Jesucristo. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vino en completa santidad, en una
doble naturaleza humana y divina caminó entre nosotros y fue llevado en un camino hacia la cruz, donde fue crucificado cargando los pecados de toda la humanidad, murió y al tercer día resucitó entre los muertos. Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, y todo aquel que pone su confianza, su fe y su corazón en esa obra de Jesús recibe salvación. Ese es el evangelio que Pedro está predicando. Y él está trayendo a su memoria lo que le ocurrió a él con Cornelio, que fue el primer gentil que se convirtió al cristianismo. Cornelio y toda su casa. Pedro está recordando que él fue llevado por Dios casi a empujones. Y Cornelio envió emisarios para que lo lleven a su casa. Cuando Pedro llega, Cornelio le dice: ¿para qué me mandó de llamar? Pedro le dice: ¿para qué me mandó de llamar? Cornelio le dice: no sé, a mí me dijeron que te trajera. Uno no sabía para qué lo llamaba y otro no sabía para qué lo había llamado. Pero una vez estando ahí, en Hechos 10, porque por favor no le queda más otra cosa a Pedro que predicar. Él tiene que predicar necesariamente. Y en el verso 34 de Hechos 10, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dile que a tu lado: Dios no hace excepción de personas. Amén. No hace excepción de personas. No tiene favoritos. Bien, entonces dice Pedro eso, y en el 35 Pedro continúa: sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro continúa: vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bien, ¿qué es lo que Pedro está haciendo con Cornelio? ¿Le está predicando la Torá? No. ¿Lo ha echado de esa el bisturí para circuncidarlo? Tampoco. Le está predicando el sencillo evangelio del Señor Jesucristo. Le está narrando lo que aconteció en las calles de Jerusalén, los rumores que habían ido por toda Judea, que Dios había ungido a Jesucristo y Él había mostrado ser el Mesías, el ungido de Dios, sanando a todos, liberando a todos los oprimidos por el diablo, y que terminó en una cruz muriendo, y que su venida no fue circunstancial, sino que fue profetizada desde el Antiguo Testamento por todos los profetas, y que una vez el Señor muerto y resucitado les encomendó predicar, diciendo que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados. El Evangelio, solo el Evangelio. Entonces, lo que continúa es que mientras Él seguía hablando, el Espíritu Santo no sabía qué hacer con Pedro, no paraba de hablar, y el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su casa, y entonces todos recibieron el don del Espíritu Santo, y Pedro se dio cuenta porque empezaron a hablar en lenguas glorificando a Dios. Y Pedro quedó asombrado
Porque entonces Pedro dijo, lo que estoy viendo con mis ojos es lo que nos ocurrió en Pentecostés. Los 120 reunidos, el Espíritu Santo cayó como lenguas de fuego repartidas entre los 120 y comenzaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Ahora Pedro está viendo que lo mismo le está ocurriendo a un gentil como Cornelio y a toda su casa. Por eso Pedro dice que el Señor les ha concedido a ellos el mismo Espíritu Santo como a nosotros. Amén. Pero esto es algo inconcebible. ¿Por qué? Porque la pregunta de ellos estaban picones. La pregunta de ellos es: ¿cómo es posible que Dios les dé el Espíritu Santo a estos gentiles paganos que paran de fiesta patronal en fiesta patronal, que andan invirtiendo dinero en cajas de cerveza, que andan contratando bandas y orquestas para un ídolo, que andan paseándolo por allí y lo desempolvan cada vez que lo tienen que sacar? ¿Cómo es posible que Dios le dé el glorioso Espíritu Santo a estos que paran todos los fines de semana en el bulevar? ¿Cómo es posible que Dios a estos borrachos mentirosos, estos adúlteros, fornicarios, groseros, estos que paran viendo combate todas las noches, cómo es que Dios les puede dar el Espíritu Santo? Ellos que no tienen ni noción de Dios, les está dando el Espíritu Santo. Póngase en el lugar de un judío. Usted podría decir: nosotros somos judíos, nosotros tenemos currículum con Dios, nosotros tenemos historial, nuestro padre es Abraham, Dios le habló cara a cara. Es más, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres varones de blanco, se presentaron visible y físicamente ante Abraham. Le dio el hijo de la promesa, Isaac. Luego vino Jacob. Luego apareció Moisés, que habló con Dios en 2 ocasiones. 40 días se desapareció con Dios y bajó con la gloria en su rostro brillando. Dios lo retó en el tabernáculo, les dio en el Sinaí los mandamientos, y a través de Moisés vimos la gloria del Señor. El mar se abrió, nos libraron con poder. Están todos nuestros profetas judíos. Tenemos un currículum así con Dios. Y ahora resulta que el Señor les está regalando el mismo Espíritu que a nosotros, a estos. ¿Cuántos dicen no puede ser? ¿Cuántos dicen no es justo? Nosotros tenemos historia. Estos gentiles no tienen nada. Toda su vida han sido paganos y pecadores. Y Dios les está dando el mismo Espíritu Santo. ¿No le alegra? Si no se alegra, porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Usted se imagina recibir ese maravilloso regalo del Espíritu Santo en gentiles como nosotros? Humanamente hablando, ¿quién tiene más derecho de recibirlo? ¿Un judío o un gentil? Un judío. Un judío. ¿Será por eso que todos quieren ser judíos? Humanamente es un judío, pero lo que Dios está haciendo es tratar al judío y al gentil de la misma manera. De la misma manera. Bueno, Hechos 15. Por eso es que Pedro dice en el verso 8: Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo mismo que a nosotros. Así es que Pablo y Bernabé están dando un testimonio del obrar de Dios. Y Pedro se suma y dice: yo también quiero hablar. Yo he visto lo que Dios ha hecho. He visto a Dios dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, a esos gentiles. Dios está obrando. ¿Qué están haciendo? Ellos están certificando claramente el obrar de Dios, que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Eso es a todo aquel que cree. Primero, hay un serio conflicto.
En segundo lugar, una clara certificación. En tercer lugar, una concluyente confirmación. Mire por favor el verso 9. Pedro sigue diciendo. ¿Qué dice? Ninguna diferencia. Ninguna diferencia hizo. Es como decir, ¿cómo se atrevió el Señor? ¿Cómo se atrevió a tratarnos iguales a nosotros y a ellos? Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia. ¿Alguien acá quisiera ser judío? ¿Nadie quiere ser judío ahora? Porque yo encuentro un montón de gente buscando de alguna manera tener alguna ascendencia judía. Porque hay una historia que está ocurriendo ahí. La historia de que en el siglo XVI más o menos, la reina Isabel en España obligó a los judíos que vivían allí a convertirse al catolicismo o los despojaba de sus bienes. Ante esa presión de la reina Isabel, muchos judíos tuvieron que ceder por sus intereses personales, otros tuvieron que huir de España. Y ante esa dispersión, cuenta la historia que ellos buscaron la manera de poder identificarse, de poder reconocerse unos a otros, y que ellos acordaron poder colocarse apellidos cuyas terminaciones tendrían que ser AZ, NZ, IZ, OZ, UZ. Y que de esa manera, aunque ellos se esparzan por el mundo, se reconocerían. Ah, tú eres judío. ¿Por qué? Rodríguez. Entonces, desde que esta historia corrió, todo el mundo anda pendiente de su apellido. Todo el mundo. Todos. Es Hernández, soy judío, soy judío. Y entonces, él hace Hernández, Gómez. Con razón, algo me decía, no en mi boca, Shema, Israel, algo se manifestaba. Cuando yo escuchaba, veía a un judío, sentía algo, no sé. Ahora entiendo, era eso. Todo el mundo anda así. Todo el mundo anda viendo la manera, cómo relacionarse en algún lugar del árbol del siglo XVI. De ahí están mis ancestros, y están buscando y todos quieren ser judíos. ¿Por qué? Según lo que ha dicho en la Biblia, que lo que Pedro está diciendo es que el Señor no ha hecho diferencias. Los ha tratado a nosotros y a los judíos, los ha tratado igual. ¿Por qué igual? Porque el mismo espíritu que les dio a ellos en Hechos 2 lo está dando a todos los gentiles hasta el día de hoy. El mismo Espíritu Santo. ¿Y por qué quiere la gente ser judío de alguna manera? Y entonces se enteran que son judíos, ¿cómo se cambian el nombre? Y entonces se comienzan a comprar su kippah y comienzan a comprar su indumentaria, sus candelabros de 20 velas, de 30 velas, de brazos, y comienzan a aprender y comienzan a guardar el sábado y pan sin levadura. Ya no les gusta el pan, ahora quieren el sin levadura. Ahora todos quieren sin levadura. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema si todos somos descendientes de Atahualpa? ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema? No hay ningún problema. Dile que no te atahualpino. ¿Por qué todos quieren ser judíos? ¿Saben por qué yo no me explico? Porque ellos como judíos tienen un pacto, el antiguo pacto. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos un mejor pacto. Y dice que nuestro nuevo pacto, que es mejor que el anterior, está fundado sobre mejores promesas. ¿Por qué querría alguien, un gentil, ser judío de alguna manera? ¿Por qué? Si al final un judío convertido al Señor Jesucristo tiene el mismo Señor, la misma fe, la misma esperanza, el mismo Espíritu que todos los convertidos.
De hecho, el judío que no recibe a Jesús con todo su kipá, su talí, su shofar de 15 metros, con todo su indumentaria judía, si no recibe a Jesús, se va a la condenación. Dile a tu hermano, ya no te viendo tu apellido. Esto es una fiebre. ¿Cuántos sabían esto de los apellidos? No saben. Ya se enteraron. Ahora voy a empezar por aquí la fiebre. Bien. El apóstol Pedro dice que el Señor no ha hecho ninguna diferencia, porque lo que el Señor ha hecho es purificar por la fe los corazones. ¿Qué ha purificado el Señor? Los corazones. Sin hacer diferencia entre judío y gentil, ha hecho una obra en ambos: purificar los corazones. Romanos 2, por favor. Romanos capítulo 2. Vamos a avanzar rápido. Leemos los versículos 28 y 29 de Romanos 2. Romanos 2, 28 y 29. Dice la Escritura: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es ¿de dónde? Es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sabe lo que dice Pablo? Todo el mundo quiere ser judío externamente, pero la obra que ha hecho el Señor, donde no está contemplando si es judío o gentil, es que el Señor ha hecho una obra interna en el corazón. El Señor ha obrado dentro del corazón de los hombres. Pregunto, ¿hay una diferencia entre un corazón judío y un corazón gentil? Aparte del triglicérido, aparte del colesterol, ¿qué otra diferencia puede haber? No hay ninguna. Los corazones son iguales. Ahora, si usted quiere el concepto del corazón humano como la esencia, la parte central de nuestro ser, igual lo tenemos de corrupto, gentil o judío. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho es una obra interna, donde ya no es una circuncisión externa como el pueblo judío, sino que el Señor ha hecho es circuncidar nuestro corazón. O como dijo Pedro, ha purificado nuestros corazones por medio de la fe. Aleluya. Ese es el verdadero judío. Gálatas 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Dice la Escritura: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios si usted ama a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, le dijeron: Señor, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? El Señor Jesucristo no se fue al Éxodo a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes. No dijo eso. Lo único que dijo es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. ¿En qué? En el amor. Entonces Dios ha hecho una obra interior para que nuestra relación con Él ya no esté basada en rituales, en ceremonias, en ornamentos, con símbolos, con significados. Nuestra relación con Dios está basada en una relación interna de nuestro corazón a su corazón. Una relación de amor de aquí dentro que fluye hacia Él. Esa es la relación.
¿Y cómo es posible eso? Porque a los que hemos recibido al Señor se nos ha dado su Santo Espíritu. Y por ese Espíritu es que clamamos, Abba, Padre. Y si alguien pregunta, ¿pero cuál es el nombre de Dios? Porque mientras no lo llamo por su nombre no me va a hacer caso. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos tienen hijos aquí? Amén. Bien, amén, yo tengo 3 hermosos hijos. Le pregunto, cuando sus hijos lo llaman, ¿cómo lo llaman? ¿Lo llaman por su nombre usted? Yo me asustaría si me dijo Grover. Yo le diría. Mis hijos me dicen papá. Y apenas me dicen papá, yo conozco la voz de cada uno de ellos. Papá. Con Dios es igual. Usted levanta sus brazos y dice, Padre, y todo el cielo se inclina a escuchar su voz. Amén. Nuestro Dios no es dime por mi nombre o no me amas. Dios no es así. No está en una relación tan fría como esa. Su Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos dé testimonio de que somos sus hijos y que podemos llamarle papá. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Venga por favor a Hechos 15. En el verso 11, el apóstol Pedro va a soltar otra palabra poderosa. Y dice en el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todo igual. Aleluya. Judío, gentil, es salvo de la misma manera, por la gracia y por la fe. Amén. Quiero terminar el mensaje dándole 3 conclusiones. La primera en el verso 10. Escuchen cómo la Escritura califica a estos falsos judíos mesiánicos en lo que vienen haciendo hoy. Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere? El yugo de la ley. Y lo que Pedro está diciendo acerca de estos que quieren judaizar es ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué le tienen ustedes que decir a Dios cómo debe hacer Él las cosas? Están tentando a Dios. Y el verso 19, cuando Jacobo o Santiago concluye, dice, por lo cual yo juzgo que no sé qué, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. La Biblia de Jerusalén dice, juzgo que no se moleste a los gentiles. Y la versión de la Septuaginta en el español dice que no se les recargue a los gentiles. Y eso es lo que están haciendo, molestando al pueblo cristiano con todas sus equivocadas enseñanzas. Lo segundo es en Gálatas 3. Gálatas 3. El apóstol Pablo en estos versos tiene un claro mensaje para aquellos que están cayendo en estas mentiras.
Gálatas 3, verso 1 dice, estos no son unos versículos muy cariñosos, pero hay que leerlos. Dice el verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os sedujo? ¿Quién os hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo dice, tan insensatos son que ustedes, habiendo conocido la verdad del Evangelio, a ustedes a quien Jesucristo ya le fue presentado como crucificado, eso es el Evangelio, ¿quién los sedujo para salirse de la verdad y comenzar a retroceder y a volverse a las cosas antiguas, obsoletas? Dile que te cuidado que te seduzca, porque estos seducen. Claro que seducen. Yo vengo con mi barba crecida, con mi kipá, con mi talí, mi grande talí, con mi shofar en la mano, y vengo y me paro aquí y digo, Shalom Alejem. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. El domingo pasado me salió mejor. Y entonces uno se sorprende, wow, qué tremendo, qué tal boca que tiene este rabino, ¿no? ¿Cómo habla el hebreo? Me estremece, me llena. Por eso Pablo dice, ¿quién nos fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? Verso 2, Pablo pregunta, esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, por el oír con fe. Verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Verso 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, por el oír con fe. No son por las obras, no son por los ornamentos judíos. ¿Sabe que el negocio de las ventas de estos ornamentos judíos propios de su cultura se ha incrementado tremendamente? Todo el mundo anda comprando cosas judías. Yo he escuchado hablar a ese pastor desde que yo prendo mis 9 brazos, mi menorá, meto ahí las luces, apago todas las luces eléctricas mundanas y prendo las espirituales. Prendo esas luces y pongo mi pan con levadura y mi campanita ahí, y pongo mi shofar y la sueno media hora y siento la presencia de Dios. ¿Qué cosa siente? Pablo dice, les pregunto algo, las maravillas que Dios hace, todo el poder que manifiesta, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por la fe? Por la fe. Por la fe. No necesito un candelabro, no necesito una festividad con todo el ornamento judío. Puede ser interesante, puede ser atractivo, pero no le puedo asignar un poder espiritual a objetos físicos. Dios se mueve por la fe. Por la fe. Bien. Lo último, pastor, ¿qué hacemos con la ley entonces? ¿Cortamos la Biblia en dos? No, porque el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Así es que esta ley
ha sido cumplida por nuestro Señor Jesucristo, y por causa de haberla cumplido, Él es justo. Y por causa del cumplimiento que el Señor Jesucristo dio a toda la ley, siendo Él justo, es que nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús, porque el Señor nos ha regalado su justicia. Ven. Entonces la iglesia que ha sido justificada en Cristo Jesús viene a ser el cuerpo de Cristo y Él la cabeza. Amén. Y usted dice, ¿qué está tratando de decir? Le estoy diciendo que si Cristo cumplió la ley y nosotros estamos en Cristo, nosotros cumplimos la ley. ¿Alguien lo entendió? ¿Sí? Porque está con una cara muy Cristo cumplió la ley y nosotros hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso que Dios nos ve perfectos, tan perfectos que ya nos ve sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Pastor, pero la ley, propiamente la ley, no se haga problema con la ley. ¿Sabe lo que dice el nuevo pacto? El nuevo pacto dice: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Pero para eso quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y les daré mi espíritu. Y haré, dice el Señor, que anden en mis estatutos y en mis preceptos, y que no pongan por obra. Y pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. ¿Dónde está la ley? Aquí y aquí. Cristo la cumplió por nosotros, y nosotros vamos avanzando y caminando, no porque la ley nos va a condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino porque el seguir la ley interna, la ley del Espíritu, es la que produce mi crecimiento espiritual a la imagen de Jesús. Y en ese caminar cristiano, en mi vida cristiana, disfruto la vida que el Señor me ha dado. La disfruto. Una vida que le he adquirido por fe y por gracia. Y disfruto mi vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto disfrutan su cristianismo? Levanten su mano los que disfrutan para ver cómo están sus rostros. Bien. A gloria a Dios. Baje su mano. Decía esta mañana, algunos sienten el cristianismo como que les han puesto una camisa de fuerza. No dejan hacer nada. Esto de la iglesia es bien bravo. Esto de la iglesia, no sé, me siento como acorralado. Me metí en una jaula y me echó llave. Lo han quitado al chillón, me tiraron la llave. Siento que no me puedo mover. Antes no me sentía libre. Ahora que viene el Señor, no sé, me siento incómodo. ¿Alguien se siente así? Qué bueno, los de dos iglesias. Yo quiero que usted aprenda a disfrutar su vida en Cristo. La vida cristiana es la mejor vida que se puede vivir. Fue diseñada para disfrutarla, para vivirla con intensidad, para regocijarse de tener esta vida en Cristo Jesús. Y usted pregunta, pastor, ¿y estas cosas que siento? Como que, ¿cuántos sienten eso? Tampoco. ¿Y esto que siento que a veces? ¿Sabes qué es eso? Esa es tu naturaleza carnal, que no quiere. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad. La verdad nos hará
libres, no presos, libres. Ay, mientras más Biblia conozco, peor me siento. No, mientras más Biblia conozco, más libre. No, peor me siento. Mientras más conoces de la verdad, más libre. Amén. Más libre. Esa libertad es la que se experimenta por el Espíritu Santo. Amén. Él en nosotros manifiesta ese gozo, esa sonrisa grande. Soy cristiano, aleluya, y se pueden morir todos. Gloria a Dios.